Buenas tardes a todas y a todos. Estamos aquí, soy Mariana Giorgetti de Fundación Coepio. En nombre de Fundación Coepio les doy la bienvenida a todas las personas que nos están siguiendo en este momento a través del Zoom y a través del Facebook. Quiero agradecerles a la Alianza Global del Ombudsperson Local, al Instituto Latinoamericano del Ombudsman y a la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por participar en la organización de este evento sobre los campos electromagnéticos y su incidencia en el ambiente y en la salud. Para algunas cuestiones operativas que tienen que ver con el Facebook y con el Zoom, les quería decir que ahí abajo en el Zoom hay una ventanita que es de preguntas y respuestas. Todas las preguntas pueden hacerlas a través de esa ventana y no a través del chat, de modo de que queden ordenadas. Y en el Facebook también pueden realizar preguntas o comentarios que luego serán transmitidos a los panelistas. Así que bueno, le agradezco mucho también a quienes hoy son los disertantes, que son Jorge Ferrari y Rodolfo Tauset, y le transmito la palabra a Norberto Darcy, que es el subsecretario de Promoción y Protección de Derechos de la Defensoría del Pueblo de la Cava, y es el director del área de usuarios y consumidores del Instituto Latinoamericano de Ombudsman, quien va a moderar este evento. Así que bueno, muchas gracias, Beto. Te dejo la palabra y dejo el evento en tus manos. Gracias. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. La verdad, les queremos agradecer el enorme interés que ha despertado este webinar. Por supuesto, agradecer, como recién nos decía Mariana, a la Fundación Coepio, que ha permitido, cada vez que nosotros proponemos algo, la Fundación siempre está disponible para permitir la organización de estos encuentros. Y por supuesto, agradecerle muy especialmente a GOL, al Instituto Latinoamericano del Ombudsman, Defensorías del Pueblo, y a la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, y también particularmente al Defensor del Pueblo de Río Cuarto, que también nos acompaña, el doctor Ismael Rins, que además de todas sus ocupaciones como defensor del pueblo de Río Cuarto, tiene un particular interés en los temas ambientales, como es una de las cuestiones que va a trazar un poco la conferencia del día de hoy. Bien, como ustedes saben, las defensorías del pueblo, como las distintas asociaciones que nuclean a las defensorías, como AGOL, el Hilo, y como en general todas las instituciones de protección y promoción de los derechos humanos, tienen actualmente en sus agendas como objetivos prioritarios el seguimiento y el monitoreo de lo que Naciones Unidas ha dado en llamar Objetivos del Desarrollo Sostenible en el marco de la Agenda 2030, que por supuesto tiene como reto, desafío de la humanidad, la erradicación de la pobreza y del hambre, pero a su vez también cumplir con otras metas o objetivos como es, por ejemplo, la salud y el bienestar, la idea de ciudades sostenibles, el consumo responsable, la energía asequible y no contaminante, y en general el desarrollo de nuestras economías pensando en la producción que satisfaga necesidades actuales, pero sin comprometer a las generaciones futuras, ¿no? Los desafíos del desarrollo sostenible. Bien, es en este marco entonces que la propuesta que teníamos hoy es pensar y abordar un tema que no suele ser una cuestión que esté en la agenda pública, pero que sin embargo nos acompaña, yo diría, en nuestra vida cotidiana desde hace mucho tiempo, que es esta cuestión de los campos electromagnéticos y la incidencia en la salud de las personas y sobre todo en el ambiente.
decíamos recién que casi sin percibirlo, todo el tiempo y en todo momento estamos expuestos a los que se llaman los campos electromagnéticos. Ya sea, baste pensar nada más en los servicios de energía eléctrica, desde su generación, transporte y distribución, como en un montón de artefactos, aparatos, bienes y servicios que nosotros necesitamos para nuestra vida cotidiana, desde los equipos de telefonía celular, los módems, los microondas, en fin, los distintos, la televisión, la radio, como otras aplicaciones que sirven para el uso o la práctica de la medicina. Hay un montón de estos artefactos y servicios que utilizan para su funcionamiento los campos electromagnéticos. De modo entonces que, más allá de las bondades y los beneficios del desarrollo tecnológico y de la necesidad que tenemos de tener cada vez mayores y mejores servicios, también es importante detenernos y pensar un poco si la exposición a estos campos electromagnéticos produce o causa o genera algún tipo de riesgo a la salud de las personas y al ambiente. Y por eso un poco la idea de este encuentro es básicamente divulgar y transmitir información. Información objetiva, yo diría científica o con rigurosidad científica, sin generar alarmismos, sino por el contrario, con información adecuada, veraz, objetiva, para generar conocimiento y saber y pensar desde el punto de vista de los campos electromagnéticos, de esto que llamamos los campos electromagnéticos, cuál es su grado de influencia o riesgo para la salud de las personas. Y en ese sentido lo hacemos siempre pensando en perspectiva o en clave de derechos. Por un lado, teniendo en el horizonte o en miras dos derechos fundamentales de las personas, ¿no? Por un lado, el derecho a un ambiente sano y equilibrado, y por el otro, el derecho humano a la salud integral, tal cual fue definido por la Organización Mundial de la Salud como el máximo nivel de bienestar posible, físico, mental y social, y no solo la ausencia de enfermedades. Y sobre la base de tener en miras esos derechos, hoy hacer un ejercicio concreto de otro derecho fundamental, que es el acceso a la información. Insisto, información veraz, objetiva, científica, respecto de los conocimientos y los avances de la ciencia en cuanto a el alcance de la influencia de los campos electromagnéticos en la salud y en el ambiente. Y para eso nos hemos dado un pequeño lujo, que es poder contar hoy con nosotros con dos verdaderos especialistas, expertos en la materia, además de grandes amigos de los que siempre podemos aprender mucho, y además que tienen una claridad conceptual increíble. Y por eso lo hemos invitado para que desde sus conocimientos y desde sus saberes, y sobre todo desde su condición de investigadores independientes, alejados de cualquier tipo de conflicto sectorial, con lo cual nos da una garantía de que lo que hoy podamos escuchar, aprender, insisto, y sobre todo informarnos, nos pueda ser de utilidad tanto para pensar en medidas que mitiguen o eviten eventuales riesgos, y sobre todo también para tener información y conocimiento que nos permita a todos hacer elecciones más racionales en nuestras vidas. Así que desde esta perspectiva, y sin más prolegómenos, vamos a escuchar hoy a nuestros dos invitados. Por un lado lo tenemos al ingeniero Jorge Luis Ferrari, gran amigo, y también al doctor Rodolfo Touset. La mecánica de la jornada de hoy, como nos decía Mariana al principio, tiene que ver en primer lugar con una exposición de Jorge de alrededor de unos 40 minutos, luego le daremos paso a la exposición de Rodolfo, también en torno a los 40-45 minutos, y luego haremos una especie de dueto entre los dos,
Jorge y con Rodolfo, que harán algunas conclusiones compartidas para finalmente entonces dejar un espacio de preguntas, inquietudes, en fin, comentarios, que, como nos decía Mariana, pueden ir agregándolo a través del chat de esta página o también incluso por Facebook para que nuestros expositores nos puedan ir ilustrando y comentando y respondiendo a cada una de esas inquietudes, preguntas, consultas y comentarios. Bien, entonces vamos a escuchar a Jorge Ferrari. Yo voy a hacer una muy breve, apretada síntesis del extenso currículum que él tiene para señalarles que Jorge es ingeniero en telecomunicaciones, egresado de la Universidad Nacional de La Plata, es miembro de la Comisión Intersectorial para el Estudio de las Radiaciones No Ionizantes, el SPERNI, es miembro de la Sociedad Argentina de Radioprotección, también es miembro de la Comisión de Radiaciones No Ionizantes del Consejo Profesional de Ingeniería de Telecomunicaciones, Electrónica y Computación, el COPITEC, y actualmente es asesor técnico en el área de la Coordinación Operativa de Transporte y Telecomunicaciones de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Solo estos son algunos de los tantos pergaminos que tiene Jorge, que a quien ya mismo le paso la palabra, agradeciéndole enormemente la inmediata vocación de formar parte de este encuentro junto con Rodolfo. Así que en primer término escuchamos a Jorge y luego más adelante tendremos el placer también de escuchar a Rodolfo. Te doy la palabra, Jorge, a ver si se escucha y comenzás con tu disertación. Muchas gracias. Bien, no sé si estoy visible en este momento como para poder comenzar. ¿Está todo bien? ¿Se escucha? Estás perfecto, Jorge, te escuchamos perfecto. Así Bien. que adelante, por favor. Bien, bien. Bueno, antes que nada, deseo agradecer la confianza que nos han dispensado la Fundación Coepio, que nos permita expresar todos estos tipos de conceptos que creo que son, esperemos que sean de utilidad para todos los que están asistiendo a esta reunión. Por mi lado, me toca la parte inicial para ver un poco los aspectos técnicos. La gran pregunta, todo el mundo habla de campos electromagnéticos, bueno, pero la gran pregunta es, bueno, ¿pero qué son los campos electromagnéticos? Hay gente formada que, lógicamente, maneja ese concepto con mucha solvencia, pero la gran mayoría de las personas toca de oído en esto y no tiene idea de qué se trata. Entonces, una primera parte voy a tratar de ilustrar ese aspecto. Bueno, empecemos por este primer concepto. Sabemos por la física moderna que justamente todo el universo básicamente está constituido por energía. Recordemos que la energía es la capacidad que tiene, o mejor dicho, la energía es una capacidad de ejercer trabajo. Y aparece de muchas maneras. La materia, como siempre, es una de las formas, en su forma sólida, líquida o gaseosa, y también como manera de radiaciones, en descargas eléctricas, en el calor, en la luz visible, rayos cósmicos, todas esas son manifestaciones distintas de la energía. Y, en particular, si hablamos del átomo, que es la partícula más pequeña en que está constituida la materia, vemos que tenemos un núcleo que tiene cargas eléctricas positivas o algunas neutras, y un grupo de partículas que orbitan a su alrededor, que se denominan electrones y que tienen carga negativa. Este es un modelo clásico de Rutherford, fíjense que estamos hablando de principios del siglo pasado, del siglo XX. Ahí ya se sabía que este núcleo es mucho más pesado que un electrón, en este caso 1837 veces, y que este núcleo es un tamaño 100.000 veces menor que el átomo. O sea que podemos decir que el átomo prácticamente está vacío. Sin embargo, lo importante de recordar, y estamos hablando de materia, hay cargas eléctricas que la forman. Entonces, si seguimos avanzando, vamos a ver justamente que
Estas cargas eléctricas tienen la propiedad de generar a su alrededor un campo de fuerzas, que se denomina campo eléctrico. Cuando tenemos dos cargas del mismo signo en proximidad, vemos que tienden a apartarse o repelerse entre sí. ¿Por qué? Porque justamente se ejerce una fuerza de repulsión que está representada por estas líneas de fuerza, precisamente. En cambio, cuando las cargas son de signos opuestos, el efecto es opuesto, tienden a atraerse, y entonces las líneas de fuerza se unen, buscan unirse una con la otra. ¿Cómo medimos el campo eléctrico? Como la unidad en volt por metro. Ahora pasamos a otro concepto. Cuando esas cargas eléctricas se desplazan a lo largo de un conductor, generan lo que llamamos una corriente eléctrica. Y esa corriente eléctrica ya lo descubrió Ørsted, el físico, hace muchos años, que cuando esta corriente eléctrica circula, se genera un campo magnético. Y ese campo magnético, él en su momento, en su experiencia, se dio cuenta porque había una brújula próxima a un conductor. Cuando hacía circular corriente, la brújula se movía y se orientaba en la dirección perpendicular al conductor. Con lo cual se ponía en evidencia que había algo que la obligaba a moverse, que es recordemos que la brújula responde al campo magnético terrestre, indica las direcciones norte y sur. Bueno, cuando esta brújula se movía, y estaba indicando de que había un campo diferente del terrestre que la obligaba a moverse y que estaba originado por esta corriente. Si la corriente cesaba, la cortaba, la brújula volvía a su orientación primitiva. Si cambiaba la polaridad, o sea que la corriente circulaba en el sentido contrario, la brújula también acusaba eso moviéndose en la otra dirección. Entonces, este campo magnético tiene dos formas de ser medido. Uno es mediante la inducción magnética, que es la cantidad de líneas de fuerza, que están representadas por estas flechas, por unidad de superficie. Cuanto más agrupadas estén estas líneas de fuerza, significa que el campo es más denso en esa zona. Y eso suele ocurrir cuando nos acercamos a los polos de un imán. Precisamente la densidad del flujo magnético es mayor a medida que nos acercamos al polo del imán. Por otro lado, en este caso particular, el campo magnético está generado por una corriente eléctrica. Entonces, la intensidad de ese campo, que es la otra manera de medirlo, es proporcional a la intensidad. Cuanto mayor sea la intensidad, mayor será la intensidad del campo. Por eso se mide en amperes por metro. Si invertimos el sentido de la corriente, también se invierte el sentido del campo. Bueno, pasamos ahora a otro concepto. Ahora tenemos dos cargas eléctricas, como vimos hace un momento, de signos opuestos. Sabemos que hay un campo eléctrico que las rodea y que en este caso es atractivo en el sentido de que ambas tienden a ser atraídas. Se mide o se puede expresar con un vector, como está acá, mediante esta flecha. Ahora bien, ¿qué sucede si esas cargas que ya tienen este campo eléctrico que las rodea empiezan a moverse, acercándose y alejándose entre sí? Cuando eso sucede, ese movimiento de las cargas implica la circulación de una corriente eléctrica. Por lo tanto, de acuerdo a lo que vimos hace un momento, esa circulación de corriente eléctrica va a dar origen, además del campo eléctrico que ya existe, a un campo magnético. De tal manera que va a aparecer la combinación de un campo eléctrico original más el campo magnético que se origina por el movimiento de las cargas. Y esto da origen a este tipo de curvas, de líneas de fuerza que se van alejando de la fuente. En este caso la fuente es estas carguitas que se mueven. De hecho, no son dos cargas, como se imaginarán, estamos hablando de millones de cargas que están disponibles en un conductor, ¿no es cierto? Tantas cargas como electrones disponibles haya. Entonces, lo importante es que a partir de este movimiento se genera un campo combinado, eléctrico y magnético, y eso es lo que denominamos campo electromagnético. ¿Cuáles son las características más esenciales de este campo?
primero, que es capaz de desplazarse en el espacio, y lo hace a la velocidad de la luz, o sea, 300.000 kilómetros por segundo. La componente del campo eléctrico se manifiesta en un plano, en este caso en el plano vertical, y la componente del campo magnético en un plano que está perpendicular al anterior, o sea, en este caso horizontal, que es el campo magnético. Ambos están en coincidencia o sea, pasan por un máximo, vuelven a pasar por cero, cambian de sentido, siempre en forma uniforme y contigua, digamos, en forma completamente simultánea. Entonces, otro concepto importante, este campo se desplaza en el espacio, como dije, a velocidades de 300.000 kilómetros por segundo y no necesita apoyarse en ningún medio para hacer este desplazamiento. De hecho, puede desplazarse tanto en el vacío como en el aire como en el agua, para decir ejemplos sencillos. Tenemos un ejemplo de esto en la luz del Sol, que es un campo electromagnético y que es capaz de atravesar el vacío interestelar para llegar a la Tierra desde su fuente. Otro concepto asociado con el campo electromagnético es lo que se denomina frecuencia. Frecuencia es la cantidad de veces que este campo cambia de polaridad. Se mide en hertz, que significa cuántas veces por segundo cambio de polaridad. Por otro lado, también podemos hablar del tiempo, o mejor dicho, dado que se desplaza, evidentemente en el tiempo que se hace un ciclo completo, se ha desplazado una cierta longitud. Bueno, eso es lo que se denomina longitud de onda, y que está vinculada precisamente con la velocidad de la luz y la frecuencia, de acuerdo a esta expresión. Yo, en este caso, no voy a insistir sobre expresiones matemáticas porque no es la idea. Más bien vamos a insistir sobre los conceptos, que son lo que realmente importa ahora. Ahora, otro concepto importante que nos da la física cuántica, que cuando existe una onda electromagnética, tiene la capacidad de transportar energía. Quiere decir que es otra manera de ver el campo electromagnético, cómo se desempeña. Lo podemos ver como una onda, como vimos recién, que se va desplazando en el espacio, pero también se la puede ver como que el elemento originante, en este caso un conductor por el cual circula la corriente, envía paquetes de energía denominados fotones. Y esos paquetes tienen energía que es proporcional a la frecuencia, vale decir, cuanto más velozmente oscila el campo, más energía es capaz de generar y de transmitir en el espacio. Esto es algo muy importante porque en definitiva es lo que explica por qué hay ciertos campos electromagnéticos que son capaces de romper la ligadura atómica. Recordemos que un átomo en forma estable tiene un núcleo, como hemos visto, y electrones que giran a su alrededor. Si yo golpeo un átomo con un campo electromagnético que tenga la energía adecuada o suficiente como para arrancar alguno de esos electrones, entonces diré que el campo es una radiación ionizante. ¿Por qué ionizante? Porque precisamente cuando yo al átomo le estoy quitando o agregando electrones, ya deja de ser neutro y pasa a ser predominantemente positivo o negativo según le sobren electrones o le falten electrones. En ese caso decimos que es un ion. Entonces, la energía en este caso ha sido lo suficientemente importante como para generar ese ion. Entonces decimos que es ionizante. Por otro lado, para frecuencias inferiores a ella, a esta frecuencia crítica, la energía no es suficiente para romper la ligadura atómica y entonces por eso decimos que son radiaciones no ionizantes. Bueno, acá vemos rápidamente
las unidades en que podemos caracterizar el campo. El campo eléctrico, ya hemos visto, en volt por metro, el campo magnético, ampere por metro, y después, como estamos hablando de energía, una de las maneras es el trabajo por unidad de tiempo que hace esa energía, que es lo que llamamos potencia. Y la densidad de potencia, ¿qué es? La cantidad de trabajo, la cantidad de potencia incidiendo sobre una determinada superficie. Esto le llamamos densidad de potencia. Por eso se mide en watt por metro cuadrado, miliwatt por centímetro cuadrado o microwatt por centímetro cuadrado. Otro concepto. Cuando ese campo electromagnético viene desde el espacio y choca contra otro medio, que puede ser, por ejemplo, un tejido de piel humana, por decir un ejemplo, choca al llegar a la piel, rebota una parte y otra parte se introduce en el tejido a una cierta profundidad y se va atenuando a medida que va profundizando su penetración. En el caso particular de un tejido con alto contenido de agua, si la frecuencia del campo está entre 400 MHz y 2000 MHz, que son frecuencias de uso habitual en las comunicaciones, la penetración varía entre casi 2,5 centímetros a 3,60 aproximadamente. Quiere decir que esta zona del cuerpo, dentro del organismo, va a quedar afectada por ese campo. Ya veremos posteriormente en qué consiste esa afectación. Después acá tenemos el caso de una aplicación práctica del campo electromagnético. Recordemos que ese campo se propaga en el espacio y entonces yo puedo aprovecharlo como portador de una señal que a mí me interesa que transmita inteligencia. La inteligencia es una forma genérica de expresar una información. Por ejemplo, podemos hablar de un sonido, podemos hablar de una imagen, de información de datos. Cualquiera de esas formas de expresión son siempre convertibles en señales eléctricas. Por ejemplo, en este caso, esta es una señal de tipo senoidal, que varía en forma regular, que la llamamos señal modulante. Esa es la que contiene la información. Si yo la imprimo sobre este campo electromagnético que está oscilando a altas frecuencias, aparece esto. Y esto es lo que se llama onda electromagnética modulada en amplitud, que es el clásico ejemplo de las radios que conocemos desde hace muchos años, de AM. De la misma manera, esta señal modulante puede alterar la frecuencia de esta portadora en forma proporcional a su variación. Y en ese caso aparece una onda electromagnética modulada en frecuencia, FM, que son también las dos modalidades de comunicación por radio que más se utilizan. Pero aparece un tercer método de modulación, que es la modulada por pulsos. En este caso, los pulsos precisamente significa que yo la onda portadora la voy a modular mediante variaciones bruscas. De golpe aparece la onda, de pronto desaparece. Y entonces eso da una sucesión de pulsos que en definitiva me permiten manejar una información mucho más amplia que cualquiera de estas anteriores. Por eso se utiliza preferentemente para mandar en este momento imágenes, por ejemplo con la televisión digital abierta, puedo manejar información visual, además del sonido, y también se utiliza para mandar datos. Cuando yo mando, por ejemplo, a través de un teléfono celular una imagen, necesariamente tengo que mandarla de esta manera,
para poder albergar toda la información que contiene una imagen, que es realmente importante. Bueno, dicho esto, acá vamos a ver rápidamente el espectro electromagnético, en qué consiste. Se trata de ver dentro de todas las posibles frecuencias que puede generar un campo electromagnético, en qué zona estamos. Desde la parte donde estamos en la zona estática, vale decir, el campo no sufre ninguna variación. Un caso típico es un imán permanente o el campo magnético de la Tierra, que prácticamente son constantes. Entonces, su frecuencia de variación es cero. A medida que aumentamos la variación, o sea, la frecuencia, entramos en la zona de muy bajas frecuencias, del orden de 50 a 60 Hz, que es justamente la frecuencia en donde se transporta la energía eléctrica que utilizamos permanentemente como fuerza motriz o como transporte o como en el uso en el hogar o en uso industrial. Si seguimos aumentando las frecuencias, entramos en lo que denominamos radiofrecuencias, en donde ya estamos hablando del uso habitual en comunicaciones, radio, televisión, radar. Y después pasamos a siguiendo aumentando las frecuencias, entramos en las llamadas microondas, en donde tenemos muchas aplicaciones actualmente. La telefonía celular precisamente trabaja en esta zona de frecuencias, lo mismo que las comunicaciones satelitales. Si seguimos aumentando, ya estamos saliendo de la parte que utilizamos para comunicaciones, entramos en la zona del infrarrojo, donde se manifiesta la radiación mediante calor. Que de hecho los artefactos eléctricos que generan ondas térmicas están emitiendo en esta zona de energía. Si seguimos aumentando las frecuencias, ya estamos llegando a la zona visible, o sea que ya el ojo percibe estas frecuencias desde el rojo hasta pasando por todos los colores del arco iris, hasta el violeta y más allá, siguiendo en la escala superior, ya llegamos al ultravioleta, que ya no lo percibimos visualmente, pero sí el organismo lo percibe claramente y lo acusa. Estas radiaciones son las responsables entre otras cosas, del tostado que experimentamos cuando nos exponemos al sol. Es un clásico fenómeno biológico. Y si seguimos aumentando, ya acá observen que el límite entre las no ionizantes y las ionizantes se produce precisamente en esta gama de frecuencias. A partir del ultravioleta ya estamos con energía lo suficientemente grande como para ionizar a la materia, o sea, romper las ligaduras atómicas, y entonces aparecen las aplicaciones médicas, los rayos X, los rayos gamma, que tienen amplia difusión, pero que necesitan ser utilizados con sumo cuidado porque precisamente son energías elevadas y que pueden, si no se toman precauciones, generar daños inmediatos a los tejidos expuestos. Bueno, dicho esto, podemos seguir con otro concepto importante que ya tiene que ver con los teléfonos móviles. El tema es el siguiente. Nosotros tenemos un teléfono que es capaz de emitir y recibir campos electromagnéticos, o sea, transmite y recibe señales. El asunto es, cuando está emitiendo señales, tenemos que saber qué potencia es capaz de irradiar, sobre todo qué potencia, en definitiva, recibe la cabeza de la persona que lo está utilizando. Entonces aparece este concepto de tasa de absorción específica, que se abrevia con las siglas inglesas SAR. Esto, en realidad, es una medida de la radiación electromagnética que absorbe el tejido. En este caso, expresado por su masa, la masa del tejido expuesto.
Entonces, en definitiva, yo lo que tengo que tratar de saber es cuántos watts por kilogramo estoy recibiendo en esta masa de tejido. Obviamente, no es posible introducir electrodos en una cabeza humana para poder medir en forma real lo que está emitiendo el teléfono. Lo que se utiliza en su lugar son maniquíes que tienen las mismas dimensiones de una cabeza, que están llenos de un líquido que simula la conducción eléctrica del cerebro o de los tejidos de la cabeza. Y en ese caso, después se colocan electrodos distribuidos estratégicamente que van midiendo la energía que emite este aparato. Se promedian los valores y a partir de ahí se saca el valor de SAR, que es un valor cuyo máximo recomendado no debe exceder los 2 watts por kilogramo. Eso es un dato que es importante tomar en cuenta cuando se compra un aparato, un teléfono celular, que es un dato que tiene el fabricante obligación de suministrar al comprador, y ver que estemos por debajo de este valor. Normalmente estamos bastante por debajo. Un valor típico es del orden de 0,6, para tener una referencia. Bueno, acá tenemos una referencia rápida. Cuando colocamos un teléfono sobre la oreja en un niño de 5 años, el campo electromagnético que se introduce en su cráneo tiene esta difusión. Acá tenemos las energías mayores en la proximidad del teléfono y después va disminuyendo a medida que se difunde por el interior del cráneo. Observemos ahora ese mismo fenómeno en un chico de 10 años. En términos relativos, esa penetración es menor que en el de 5. Y en el adulto es mucho menor que en el de 10 y en el de 5. Por distintos motivos. El primero, naturalmente, son las dimensiones del cráneo de cada uno de estos sujetos. Evidentemente no es el mismo en un adulto que en un chiquito. Además de eso, aparecen otros fenómenos, que es la mayor o menor conductividad eléctrica de los tejidos. En los niños que están en desarrollo suele ser bastante mayor y por esa razón, esa es una de las razones por las cuales su penetración es mayor. Esto es importante tenerlo en cuenta. Después el doctor Toucet lo va a desarrollar con todo detalle. Acá se ve claramente que en los niños están siendo mucho más expuestos a las radiaciones que emite un aparato. Bueno, dicho esto, pasamos a la sección 2, que es antenas y redes de comunicaciones. Acá tenemos una primera aproximación para tener una idea. La cantidad de usuarios de telefonía celular, teléfonos inteligentes en este caso, cómo ha ido variando desde el año 2014 hasta el 2019. En el transcurso de 6 años nada más, varió entre 1.593 millones de usuarios a 2.569 millones. Con lo cual, acá se ve claramente la tendencia creciente y si tomamos en cuenta que el total de habitantes del planeta es del orden de 7.000 millones, significa que estamos llegando casi a la mitad de la población mundial que ya está utilizando teléfonos de esta clase. Esto me está diciendo, y estamos hablando de teléfonos inteligentes, que es supuestamente la última generación. En realidad, la cantidad total de teléfonos, si consideramos los inteligentes más los anteriores, seguramente los números todavía son mayores aún. Simplemente esto lo señalo para tomar conciencia de que en este momento digamos, la utilización más amplia de los campos electromagnéticos está en este tipo de servicios, que tienen una difusión realmente importante en el mundo. Para facilitar el despliegue de las redes de telefonía, precisamente, por eso se le llama celular, porque se generan lo que se denominan celdas,
en donde en cada una de ellas existe un transmisor que es capaz de comunicarse con los teléfonos que estén en su zona de influencia. La acumulación de estas celdas entre sí van dando un mosaico que constituye lo que se llama la zona de servicio de la red. Y se hace de esta manera para precisamente tomar en cuenta que nosotros, para poder hacer estas comunicaciones, utilizamos una gama o una banda de frecuencias que es la que asignan al operador para poder trabajar. Entonces, dentro de esa banda de frecuencias hay, digamos, grupos de frecuencias posibles. Entonces, ¿cuál es el tema? Si yo tengo dos transmisores muy próximos entre sí, que están transmitiendo en la misma frecuencia, evidentemente va a llegar un punto en que se van a interferir entre sí y entonces no dejan de ser útiles. Necesariamente necesito que entonces los transmisores contiguos, de celdas contiguas, trabajen en frecuencias distintas para que no se interfieran. Acá está ejemplificado. En el caso de 4 frecuencias, en esta celda tenemos la F1, en esta la F2, y acá ya podemos poner otra vez la F1, o sea, igual a la primera, celda por medio. Acá lo mismo, F1, F3 es otra frecuencia distinta, pero acá estamos otra vez poniendo la F1, quiere decir que vuelvo a utilizar la misma frecuencia de acá. Y así sucesivamente. Eso se hace para optimizar los recursos disponibles del espectro, que es un elemento agotable, que está disponible y que cada país tiene que administrar con mucho cuidado para no agotar su utilidad. Ahora vamos a ver un poquito el tema de las antenas. Las antenas son los elementos que necesitamos para que el transmisor pueda emitir al aire la información y llegar al usuario, en este caso al usuario del teléfono móvil. Estos son los soportes de antena convencionales, tradicionales. Torres autosoportadas, que son de metálicas reticuladas de gran altura, del orden de 60 metros o más. Después tenemos la torre arreostrada, que también es un reticulado metálico, pero sostenido con riendas. Monopolo, que es una estilo chimenea metálica. En la ciudad suele ponerse en terrenos especialmente adecuados para esto. Entonces se erige el monopolo desde el terreno, desde la superficie del terreno, y también tiene alturas importantes. Acá están los irradiantes que después van a iluminar la zona de servicio. Esto es un caso muy particular, FastSight, que se trata de elementos telescópicos que se acoplan rápidamente. No es lo que se ve habitualmente. Esta sí, es bastante común en las ciudades. Sobre un edificio aparece un pedestal que tiene unos 6 metros de altura y acá están los irradiantes. Ahora, ¿qué sucede? Este tipo de antenas en general, o de soportes de antenas más bien, tienen un impacto visual bastante negativo porque son realmente importantes y muchas veces están llenas de irradiantes, de manera que dan un aspecto casi amenazante. Mucha gente, de verlas nada más, ya se sugestiona mal y teme que con esa semejante mamotreto la están irradiando muy mal. Entonces, las empresas, hace rato que, conscientes de esta situación, buscan que ese impacto visual sea mínimo, para lo cual las camuflan. Entonces aparecen en forma de tanque de agua, de tal manera que nadie puede advertir que ahí hay un irradiante. Otra es en forma de pantallas, como si fuera un cartel publicitario. Y finalmente, en las luminarias, que esto es bastante habitual últimamente, se aprovechan las luminarias que hay en las calles, que estarían representadas por esta parte, y se le agrega en su parte superior su antena en este caso para comunicaciones móviles celulares.
Bueno, acá vamos a ver cómo trabaja una antena típica. En este caso, estamos hablando de una antena que tiene unos 20 metros de altura. Acá se ve graficado en lo que llamamos el lóbulo principal de irradiación. O sea que la energía que emite la antena, recordemos que esto es la parte del soporte. La antena propiamente dicha está acá. Entonces, esta parte entonces emite una cantidad de radiación que está marcada, incluso graficada con este color oscuro, porque acá es la parte más densa, la mayor energía, y a medida que nos alejamos de la antena, esa energía es cada vez menor. Fíjense que aparecen, si este es el suelo y yo me acerco a la antena, voy a observar que hay acá una zona de intensidad relativamente importante, acá disminuye, casi llega a cero en un momento dado, acá vuelve a aumentar, vuelve a disminuir así. ¿Esto qué me está diciendo? Que no es irregular la cobertura. Eso es importante tenerlo en cuenta cuando se mide el campo que emite esta antena, porque evidentemente hay una dependencia importante de la distancia. Esto tiene que ver con los rebotes de la señal en el piso, sobre todo, en el suelo. Ahora bien, esta de otra manera, acá se ve esta misma situación expresada en términos del campo eléctrico. Cómo va disminuyendo, mejor dicho, en este caso, al revés, va aumentando a medida que va desde cero, desde los valores mínimos al máximo, ¿no? Esto tiene que ver con una publicación hecha en Suiza, por eso aparecen unos límites marcados que tienen que ver con los límites máximos que se pueden tolerar, que no deben sobrepasarse jamás, y ellos toman un límite práctico, que es el de instalación, que es 10 veces menor, en el caso del campo eléctrico, 10 veces menor. Bueno, acá tenemos otra visión de un fenómeno urbano muy característico. Tenemos que sobre un edificio de viviendas se coloca una antena. Y entonces, ¿qué sucede? Esa antena emite, como acabamos de ver, con distintos niveles, a medida que nos alejamos, se disminuye el nivel. Pero ¿qué sucede? Si yo tengo un edificio muy próximo, como estamos viendo acá, es evidente que las personas que vivan en los pisos superiores, en este caso, van a justamente a ser bañados por el haz principal de esa antena y por lo tanto puede ocurrir que en determinado momento esos niveles sean excesivamente, excedan los niveles permitidos. Por eso es importante que eventualmente se lleve un control de la intensidad de la señal que está presente en esos lugares. Observemos que en este mismo ejemplo, los pisos inferiores en general van a tener un nivel de radiación muy inferior al que tienen los pisos superiores. Por supuesto que si nos alejamos, como en este caso, un edificio más distante, la cobertura va a ser más homogénea y de menor valor, el suficiente como para comunicarse y nada más. Pero este es un fenómeno que hay que tomar muy en cuenta, en las ciudades sobre todo, hay que tomarlo y tomar las precauciones de controlar y medir los valores que hay en cada lugar. Bueno, con respecto a esto, vemos que las formas de propagación varían según el tipo de servicio. Esto que vemos acá arriba es la clásica situación que estamos acostumbrados a ver actualmente, donde tenemos un edificio con la antena en la parte superior. Observemos que el lóbulo es más o menos similar a lo que vimos hasta ahora. Entonces, los haces de radiación llegan a los distintos lugares y rebotan en edificios próximos. Y el concepto es que las antenas tienen que estar lo más altas posible para poder de esa manera
llegar a cubrir un área lo suficientemente amplia. Eso es válido para los sistemas 2G, 3G y 4G, que son los habitualmente utilizados hasta ahora. Pero se viene una nueva generación que llamamos 5G, que tiene la característica de trabajar con frecuencias mucho más altas. Esas frecuencias más altas tienen una ventaja y una desventaja. La ventaja es que se pueden direccionar con más precisión al lugar donde uno quiere llegar con ellas, pero al mismo tiempo tienen una mayor atenuación en el espacio, sufren una mayor atenuación, porque justamente esa es la característica de las frecuencias muy elevadas. Estamos hablando de ondas milimétricas, de longitud de onda milimétrica, que estamos hablando de frecuencias en el orden de 3 GHz a 20 GHz aproximadamente. Entonces, en este caso, para compensar esas diferencias con respecto al caso anterior, estas antenas deben colocarse mucho más próximas a los usuarios y tienen la posibilidad de ser dirigidas electrónicamente desde el panel que las emite, por control electrónico, se pueden dirigir los haces al usuario que las esté necesitando cada vez. Entonces, necesitamos, en este caso, vamos a necesitar contar con mucha mayor cantidad de antenas próximas a los usuarios para que de esa manera se pueda establecer el contacto. Esto lo cito simplemente como referencia para tener en cuenta cómo puede evolucionar la situación a medida que la tecnología 5G, que en este momento se quiere imponer en el mundo, realmente se concrete. Esto queda como simplemente una referencia. Bueno, vamos a ver ahora los conceptos básicos que debe cumplir una red. La primera es, por supuesto, asegurar que en toda la zona de servicio tenga una señal que sea lo más uniforme, que garantice la conectividad, o sea, la comunicación entre las unidades entre sí. Por otro lado, tiene que cumplir con todas las reglamentaciones nacionales, provinciales o municipales que correspondan en cada país. En el caso particular de la Argentina, no deben superarse los niveles de emisión que están estipulados por esta resolución del Ministerio de Salud, la 202/95, que fija para cada banda de frecuencias los límites máximos que se pueden emitir. Y por supuesto, lograr el cumplimiento de todos estos objetivos a un costo razonable. Eso son lo que debe ser ideal, ¿no? Ahora bien, hay dos alternativas posibles para lograr eso. O pocas antenas de gran altura que estén alejadas de la zona poblada, separadas como mínimo 500 metros. Esto lo proponen muchas veces los grupos ecologistas que buscan precisamente preservar la salud de la gente. Entonces dicen, bueno, saquemos las antenas de la proximidad de la gente, alejémosla todo lo más posible. Ahora bien, esa es una posibilidad. La vamos a comparar con la otra alternativa, que es, estas son pocas antenas alejadas. Ahora vamos a la otra, que es mayor cantidad de antenas de menor altura, que estén más cercanas entre sí y dentro de la zona poblada. Esto merece un análisis, por supuesto, cuidadoso, pero se puede demostrar tanto matemáticamente como empíricamente, o sea, en la práctica, que esta solución, bien realizada, la segunda, es la más conveniente. ¿Por qué? Porque cuando yo pretendo colocar las antenas a gran distancia, obviamente para compensar eso necesito que la potencia que emitan debe ser mucho mayor. Y por otro lado, el aparato receptor, en este caso el celular de la persona que lo quiere utilizar, al estar tan lejano, necesita a su vez emitir más potencia para que la antena lo pueda captar. Con lo cual, finalmente, si lo que buscábamos era lograr una mejora para la salud
no creo que lo vamos a lograr de esta manera, porque la exposición finalmente va a ser mayor que la deseada. Y la comunicación no va a ser muy buena, precisamente porque estamos muy lejos, y cualquier perturbación o cualquier obstáculo que se interponga entre la antena y el receptor va a disminuir la señal y por lo tanto nos va a perjudicar. En cambio, si yo tengo las antenas próximas a donde yo la voy a utilizar, necesariamente van a tener que ser de menor altura, no necesitan expandirse su radiación muy distante, y al mismo tiempo, al ser mayor la cantidad, las voy a tener muy cerca y por lo tanto van a emitir con mucha menor potencia, no van a necesitar emitir con gran potencia porque van a estar cerca. Por lo tanto, mi aparato a su vez también va a emitir con menos potencia. Entonces, todo esto, si se hace cuidadosamente, va a asegurar un mejor desempeño donde la zona de servicio va a quedar mejor cubierta, con menores oscilaciones y menor riesgo de sobrepasar los niveles máximos que permite la normativa. Bien, pasamos ahora acá, y resulta oportuno esta comparación. Esto viene a cuento para muchas personas que se obsesionan cuando ven una antena y dicen, bueno, esa antena a mí me está generando grandes riesgos. Y al mismo tiempo suelen ser, como la mayoría de las personas, usuarios de los aparatos celulares. Entonces la idea es comparar sobre esta cabeza de esta persona cuál es la incidencia de la potencia que emite esta antena distante comparada con la que emite su propio teléfono celular. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos en cuenta la densidad de potencia que emite esta antena. Recordemos que es watt sobre centímetro cuadrado, quiere decir que si yo puedo estimar la superficie de esta cabeza lateral, que en este caso es 0,05 metros cuadrados, multiplico la potencia, mejor dicho, la densidad de potencia que medí acá, la multiplico por esa superficie y me va a dar que la potencia que estoy recibiendo en la cabeza en este momento es de 0,002, o sea, 2 milésimas y medio de watt. Esa es la potencia que recibo sobre mi cabeza proveniente de esta antena. Ahora, ¿qué pasa con el celular? El celular tiene un SAR, recordemos que era la tasa de radiación del celular. Entonces, si en este caso estamos hablando que tiene 0,6 watt por kilogramo, lo multiplicamos por la masa o el peso de la cabeza que estimamos en 1,5 kilos, y obtenemos que en la cabeza ese celular me está generando 0,9 watt. Vale decir que si yo ahora comparo esta potencia que recibo desde el celular con la que recibo desde la antena, veo que el celular me pone 360 veces más potencia que la antena. Por supuesto, esta es una aproximación nada más, no es un cálculo preciso, pero nos da una idea de la relación de magnitudes para tomar en cuenta. Esto se resume acá. Entonces acá dice claramente que la exposición que origina el celular es mucho mayor que la proveniente de antenas. Y entonces este hecho nos está justificando que se tomen medidas preventivas frente al uso frecuente de los celulares. ¿Qué quiere decir? Que evidentemente si de algo nos tenemos que cuidar en todo caso es del uso inadvertido de los celulares, particularmente para las personas más vulnerables, que son los niños, los nonatos, los ancianos, los enfermos. Cualquiera de estos sujetos son más vulnerables a un exceso de radiaciones. Bueno, por otro lado, los criterios de protección,
acá estamos. Acá tenemos una situación. Oficialmente hay una incertidumbre, en el sentido de que no se acepta del todo cuáles son los riesgos reales. Hay gente, sobre todo los que están vinculados a la fabricación y venta de equipos, aseguran que realmente no hay ningún riesgo, o si lo hay, es mínimo en el uso de los dispositivos que usan campos electromagnéticos. Entonces, eso genera una incertidumbre, que por otro lado está compensada por una cantidad de estudios que dicen lo contrario. Entonces, mientras eso persista, tenemos que desarrollar políticas de prevención, de información pública y de protección. Esto tiene tres principios, que son el precautorio, donde sabemos que la falta de certeza científica no tiene que ser un obstáculo para postergar la adopción de medidas eficaces. ¿Para qué? Para impedir que no se degrade el ambiente cuando haya un peligro de daño grave o irreversible. Ese es un principio de uso universal y que en realidad está implícito en las normativas que supuestamente están diseñadas para protegernos. Después tenemos el concepto de evitación prudente, que esto es cuando nosotros tenemos instalaciones que sabemos que generan campos que pueden ser perjudiciales. Por ejemplo, una línea de alta tensión o una subestación transformadora, en donde sabemos que hay radiaciones que evidentemente debemos tomar precauciones. Entonces, ¿qué hacemos? Alejamos en lo posible las viviendas de esos lugares. Entonces, por eso estamos hablando de una evitación prudente. Y finalmente tenemos otro concepto que debe ser tomado en cuenta permanentemente, que es el llamado ALARA. ALARA es un acrónimo en inglés que quiere decir tan bajo como sea razonable lograr. Esto significa que yo tengo que utilizar las potencias mínimas indispensables para lograr el objetivo, en este caso la comunicación, sin excederme de esos valores mínimos. Y, por otro lado, entonces, es un concepto que toma en cuenta una relación costo-beneficio y que tiene que ajustarse naturalmente a medida que la tecnología permita mejorar el comportamiento. Ejemplo, si yo logro teléfonos celulares, por ejemplo, que tengan más sensibilidad, o sea, que trabajen, sean capaces de recibir señal cuando el nivel es menor de la anterior, entonces naturalmente eso me va a favorecer porque voy a necesitar menos potencia para llegar a ellos y por lo tanto voy a mejorar esta relación ALARA. Bueno, ahora pasamos a esta sección que es la normativa. Jorgito, te interrumpo, perdón, te interrumpo un segundo, sí. Pero si podríamos por ahí redondear un poquito en 5 o 6 minutos más, yo sé que hay mucho más por decir, pero así tratamos de equilibrar los minutos y por ahí guardate alguna cosa para el final. Así que si te parece, gracias. De acuerdo. Bien, bien. Bueno, con respecto a la normativa, hay dos organismos internacionales que son ICNIRP y la IEEE, que son organizaciones que dependen, en el primer caso, de la Organización Mundial de la Salud, y el otro es una organización norteamericana que fijan normas que en general tienen difusión internacional. Ahora bien, en el caso del año 2017, había 23 países que adherían a estas pautas recomendadas por ICNIRP. Sin embargo, había simultáneamente 9 países que tenían límites menores precautorios, ¿sí?, que los que se están proponiendo acá. Entonces, esto tiene que ver con este concepto. La polución electromagnética general. Acá vemos la exposición diaria máxima como
pasa desde los valores que se refieren a la naturaleza, por ejemplo, las radiaciones básicas que existen en la naturaleza, a medida que pasa el tiempo, en los años, ese nivel fue aumentando y ahora estamos en la década del 2010 en estos niveles. Si lo comparamos estos niveles con estos que están acá, son los niveles que permite la normativa internacional de ICNIR. Nos estamos acercando peligrosamente a esos límites y fíjense que justamente la zona que más se aproxima es la que corresponde a las comunicaciones móviles, Wi-Fi, etc. Por esa razón nosotros ahora estamos enfatizando nuestro tratamiento en estos temas particularmente. Bueno, acá se ve cómo hay países que están por debajo de los límites de ICNIR, que son Grecia, Canadá, Federación Rusa, Israel, Turquía, Bélgica, Suiza, todos estos países, nosotros estamos justamente manteniendo prácticamente los valores que ellos recomiendan, que todavía se ve que con valores inferiores todos estos países logran comunicarse bien. Por lo tanto, hay que tomarlo en cuenta. Bueno, acá normalmente hacemos referencia a lo mismo, pero en el caso de la República Argentina, y lo comparamos con los valores de Suiza. Fíjense la diferencia que hay, es de 100 veces. Y los suizos tienen funcionando esta normativa desde el año 2000 con gran éxito, sin dificultades. Por lo tanto, es un llamamiento para que en un momento dado revisemos nuestros límites para adecuarlos a valores más realistas. Bueno, con respecto a medición y control, podemos decir rápidamente que se mide mediante estos dispositivos que tienen antenas, que miden, se llaman sondas, y que son capaces de medir la energía que viene de todos lados, o sea, ignición se llama eso. Hay otros, en cambio, que tienen la posibilidad de hacer una selección de frecuencias y, por lo tanto, pueden servir para medir emisiones puntuales de determinadas antenas que interese evaluar su emisión. Las formas de medición tenemos la personalizada, nos ponemos cercano al sitio que queremos medir y vamos utilizando la normativa, respetando los valores, las distancias, etcétera, se mide los valores. También se puede hacer desde un vehículo móvil que tiene su antena y su equipamiento adentro, y por lo tanto, al recorrer todas las zonas por calles, va haciendo un barrido y va midiendo. Eso se ha hecho en la ciudad de Buenos Aires en varias oportunidades, y tenemos un mapa donde se ve el nivel de cobertura de radiaciones. Y después tenemos este sistema, mediante monitoreo continuo, que es la forma más moderna y más eficiente de medir, en donde tenemos una estación de monitoreo que va captando las radiaciones que llegan a ella y a su vez las retransmite a un nodo central de control. Esto tiene la ventaja de que podemos instalar estas estaciones en lugares cercanos a lugares sensibles, como pueden ser hospitales, geriátricos o escuelas, en lugares donde interese realmente saber que los niveles no excedan o estén muy por debajo de los límites, porque en esas zonas hay personas sensibles, y entonces de esta manera es posible hacer un control permanente, con la ventaja adicional de que esta información se puede mandar a internet y la gente puede tener, cualquier interesado puede saber qué valores hay en la zona que le interesa. Bueno, esto repite un poco lo que acabo de decir, así que no lo vamos a ver. Y acá me interesa esta parte, señalar, que es el rol de las defensorías del pueblo. Perdón, ahí te voy a interrumpir un segundito, Jorgito. Absolutamente interesante, nos interesa muchísimo a todos, justamente el rol de las defensorías del pueblo en todos estos temas. Pero si te parece, si podemos dejar esto como el comentario final, así damos paso ahora para que escuchemos la disertación de Rodolfo y dejamos esto, ¿no? Ahí ya hay unas cuantas preguntas agregadas en el segmento Question and Answer, y hay gente que está preguntando si pueden acceder a estos PowerPoint tuyos
motivo por el cual, bueno, después a través de la fundación seguramente se lo haremos llegar a quienes lo pidan Sí. por mail, si tenemos tu gentileza, Jorge. Están disponibles. Están disponibles. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, este tema, por supuesto, nos interesa a todos, el de las defensorías, puntualmente con todos los conocimientos que nos aportaste, pero lo dejamos para el último segmento. ¿Puede ser, Jorge? ¿Cómo no? Ningún problema. Ningún problema.